fulano es el que decide quién es la dirección, el ángulo. ¿Estamos? Eso es lo que llaman los expertos matemáticos y físicos dirección. Esto lo vamos a llamar dirección. Perdón, ángulo. Iba a la dirección. El ángulo. ¿Sí estamos? ¿Listo? Entonces tenemos tres elementos y hay uno que tipo digo que era el punto de aplicación. Básicamente el punto de aplicación es donde se encuentra la cola en el plano, porque este vector A puede ser este mismo vector A, incluso el vector puede ser el mismo pero está movido. Entonces por ejemplo de aquí y entonces digamos que acá. Entonces este man resulta ser el mismo vector. ¿Sí estamos? Es exactamente el mismo vector, pero ya no está en el mismo lugar, no está en el mismo punto del espacio. Entonces uno dice, vea, puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero en mecánica los vectores cuando se aplican en diferentes lugares producen efectos diferentes. Entonces por ejemplo, miren, si yo tengo el borrador en mi mano, yo le hago una fuerza acá, el borrador simplemente se va a desplazar, ¿sí estamos? Pero si el borrador está así y yo tengo la misma flecha y se la aplico, entonces ¿el qué va a hacer? Va a girar. Entonces los vectores en física, especialmente las fuerzas específicamente, dependiendo del lugar donde afecten un cuerpo, pues van a producir efectos diferentes sobre ese cuerpo. Entonces uno podría pensar que el vector de cómo se vea en el sistema o cómo afecta el sistema, especialmente lo que es en fuerzas, sistema como dinámico, ahí es donde se ve que el punto de aplicación sí es importante. ¿Me va a entender? En otras instancias puede ser que no, porque de hecho los matemáticos y físicos dicen un vector es un vector y es el mismo man, no importa dónde viva. Y claro, o sea, si este vector A está aquí o este vector está aquí, no importa, sigue siendo el mismo. Tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección o ángulo respecto a la horizontal, entonces sigue siendo el mismo fulano, no cambia de ninguna forma, pero pues sí está en un lugar del espacio diferente. Y en mecánica eso sí altera el sistema. ¿Sí estamos? Ese es el punto. ¿Preguntas? Hasta ahí. ¿Recetas de cocina cuántas? ¿Tres? ¿Cuáles recetas? Ninguna. No hay recetas. Hasta el momento no hemos votado recetas. Pregunta al parcial, defina con sus palabras qué es un vector. Una flecha. Sí, pero falta algo, ¿no? No es cualquier flecha. Así, eso sí suena feo. Los vectores son flechas, pero muchas flechas quisieran ser vector. ¿Me hago entender o no? O sea, hay muchas flechas que quisieran ser vector, pero no lo son, porque no basta con ser flecha para ser vector. ¿Estamos? Entonces, ¿qué característica tiene esa flecha, mi amiga? No, porque una flecha toca verla gráficamente, ¿estamos o no? O sea, no puede verse de otra forma. Pero no, la pregunta es, listo, ¿qué características tiene esa flecha que ya vos estás viendo? Que tiene una magnitud, una dirección, un sentido y punto de aplicación. ¿Estamos de acuerdo? Bajo ese criterio es que uno tiene que decirlo. Si yo le digo a usted, pinte un vector, miren, porque pasa, es que ese profesor es más dañado, mi hermano. Mire, yo he hecho esto. Pinto esto y llego y les digo a los chinos, mire esto. ¿Qué es eso? Una flecha. ¿Qué? Una flecha. ¿Qué es eso? Una flecha. ¿Qué es eso, mi hermano? ¿Un vector? ¿Estamos de acuerdo o no? No, es una flecha, mi hermano, tranquilo. Sí, es que solo por hacerte daño, mi hermano. De pura vendetta del celular. No, mentiras. Volviendo al punto, miren, es una flecha normal y uno ve flechas en la calle y todo eso. Pero entonces cuando la gente está muy dañada en la mente, que eso pasa seguido, entonces uno pinta una flecha en un tablero y lo primero que todos es, uy, es un vector. Mi hermano, es una flecha, usted póngase tranquilo. ¿Cuándo se vuelve vector? Cuando en el contexto nosotros decimos que eso es un qué. Es un vector. Y cuando le asociamos cosas como lo bautizamos, le damos nombre y además le ponemos una dirección, tiene un sentido, bla, 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 bla. Miren que hay algo importante. Noten que los vectores yo los estoy escribiendo con letras que mayúsculas. Entonces escriban eso. Un vector siempre se denota con letra mayúscula. Y con una cachucha. Ah, no, es porque hay cambio de dirección, pero sigue siendo el mismo vector. ¿Qué cosa, papito Coco? No le entendí bien. ¿La misma A? Es que este man y este man son el mismo. Son el mismo man. Lo único que hicimos fue moverlo.
pero un vector se puede mover dentro del plano donde a ti te dé la gana y seguirá siendo el mismo vector si garantizas lo siguiente: si el tamaño del vector es el mismo y si el ángulo respecto a la horizontal sigue siendo ¿qué? El mismo. Entonces tú miras acá y tú dices, sí, el ángulo acá también es ¿quién? Teta. Entonces vos dices, ese man es el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo? Por eso les dejé el mismo nombre. Bien. Ahora sí, echémosle cuentas, echémosle álgebra de valor página 2 a esta idea. Y es, ¿cómo se calcula la cosa? ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la norma o magnitud del vector? También se le llama norma, y a veces yo me coloco y resulto diciendo norma. Entonces por acá les digo norma. Muy bien. ¿Estamos? ¿Y qué, compañeros? ¿Qué te llega, muchacho? Muy bien, miren. Norma o magnitud del vector, ¿cómo se calcula? Pues para poder calcular la norma o magnitud del vector, lo que hay que saber es lo siguiente. Hay que reconocer que el vector tiene una cosa, unas sombras que se proyectan en los diferentes ejes, ¿sí? A estas sombras que se proyectan sobre el eje, esta es la sombra de ese vector en el eje X, a esto lo voy a llamar muy originalmente A sub X, y a esta sombra que se proyecta en el eje Y, que es esta altura o es esta misma altura, si la quieren llamar acá, la voy a llamar A sub ¿qué? A sub Y. O sea que una está en las X y la otra está en las ¿qué? En las Y. Si estamos bajo ese criterio y conociendo, por ejemplo, si yo conozco las sombras, yo puedo averiguar cuál es el tamaño de ¿qué? De la flecha, porque es que a veces a uno no le dan la flecha, le dan sus ¿qué? Sus sombras, que los profesores lo llaman decentemente proyecciones. Entonces dicen a uno, es que la proyección del vector en X es tanto y la proyección en Y es tanto. Si usted conoce las proyecciones, ¿cómo se calcula la norma? ¿Cómo se calcula esa norma? ¿Cómo se calcula esa diagonal? ¿Ah? Pitágoras. ¿Con quién? Pitágoras. Con Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cateto adyacente Al cuadrado. Pero era morir nuevamente. el cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Qué cosa es eso? ¿El teorema de Pitágoras? Tranquilo, no pasa nada. Ok, no se acordó. Listo, teorema de Pitágoras. Ahora 2 más. No. Sí, ok, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Aló? Ah, no, eso no es el teorema de Pitágoras, eso se llama binomio cuadrado perfecto. Joven, pilas, listo. Acá mi hermano, vos, teorema de Pitágoras. Al cuadrado más al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿Quién? Al cuadrado más al cuadrado es igual a al cuadrado. Exacto. ¿Y quién sabe quién es B? Cateto. Cateto adyacente y cateto opuesto. Pregunto, ¿quién es el cateto adyacente acá, mi hermano? ¿A la X? Yo no veo a nadie a la X. Sí, A sub X. Muy bien, ¿ese es el cateto qué? ¿El opuesto o el adyacente? Ah, el adyacente. Este es el opuesto. ¿Estamos de acuerdo o no? Este es el opuesto. ¿Sí o no? ¿Aló? No, pero, joder, profesor dice que este es el cateto y esta es la hipotenusa. No. Entonces razonen lo que yo estoy diciendo. Entonces digo, ¿este es quién? Adyacente, por los siglos de los siglos. ¿Por qué, mi hermano? Porque es que está pegado al ángulo. Miren, está pegado. Entonces, adyacente es que está pegado al ángulo. ¿Y quién es el opuesto? Y, que es el que está opuesto al ángulo o está al frente del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Eso funciona no solo porque el man puso el ángulo acá, es que si el man pone el ángulo acá, también funciona. Pero entonces ahora les pregunto, si el ángulo es acá, ¿quién es el adyacente? Y. ¿Y el opuesto? X. Entonces depende de dónde esté el ángulo. El opuesto y el adyacente dependen del ángulo. No es si el profesor me enseñó con respecto al eje X o respecto al eje quién. Y. Es que la gente a veces dice, no es que a mí me enseñaron en X. Pues suerte, mi hermano, es que usted tiene que tener claro que el concepto. ¿Sí estamos? ¿Quién es opuesto y quién es adyacente? Entonces, bien, muy bien. Entonces, Pitágoras nos permite calcular la norma del vector o tamaño.
raíz. Entonces en este caso será ax cuadrado más ay cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Es un pitagorazo porque esto es un triángulo, ¿qué? ¿Cómo se llama este triángulo? Rectángulo. Rectángulo. ¿Por qué es que se llama rectángulo? Porque es la mitad de un cuadrado. No, no tanto por eso. Tiene un ángulo de 90 grados. Porque tiene un ángulo de 90 grados. Muy bien. ¿Sí estamos? Tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ah? ¿Cómo? No levanta la mano y le da la balanza. Entonces va a responder así. ¿Listo? No. Sí. No, porque yo tengo una situación. Yo no tengo un solo estudiante. ¿Cuántos tengo? 20. Y quiero que todos vayan al nivel. Pero todo el resto. Pero si tengo gente muy ensayadinada, pues digo bacano. Pero yo me voy con el nivel de No, qué? pero yo Del más bajo. ¿Estamos o no? Pilas, y yo creo que yo les había dicho. Voy por el nivel de quién? No, Del más bajo. ¿Que hay gente muy tesa? Chévere, no me importa. Voy con los que van más abajo, ¿listo? Pilas, ya lo había dicho. ¿Ok? Ten presente eso. Muy bien. Pregunto, ¿esto está claro o no? Yes. Listo. Miren, uno lo puede generalizar, pero pues no quiero entrar en detalles. O sea, si un vector no estuviera... Claro, es que aquí uno cree que esto es la locura, pero realmente uno se da cuenta que esto vive ¿dónde? En el piso. ¿Sí estamos? No sé si se dan cuenta que este es el piso. X y Y. O sea que todo lo que nos enseñan de estos vectores viven ¿dónde? En el piso. ¿Estamos de acuerdo? Pero el mundo real, ¿dónde vive? ¿Un vector no se puede dar en tercera dimensión? Sí, claro. Uno lo puede dar en 3 dimensiones. Sí, se puede dar en tercera dimensión. Pero para nosotros en este juego que vamos a jugar este semestre, nos vamos a ir ¿qué? Tranquilos, vamos a vivir siempre ¿en dónde? Es el piso. En el piso. Muy bien, vamos a vivir en el piso. Si estamos o no, vamos a vivir en el piso. Entonces, es para que quede claro. Muy bien. Entonces. No, está bien, miren. Ya tenemos la norma. Miren que yo hice algo importante, no se les olvide, la norma o el tamaño se nota con dos barritas, no una sola barrita, porque si le meten una sola barrita están hablando de valor absoluto. ¿Sí estamos? Y eso es otra cosa. ¿Listo? Entonces la norma. Muy bien, ahora la pregunta es, bueno, listo profesor, ¿cómo podría yo calcular el ángulo? Es decir, ¿cómo podría yo calcular θ si y solo si yo conozco las componentes rectangulares? Es decir, solo conozco las sombras o proyecciones. Miren todos los nombres que les he dado: sombras, proyecciones y componentes rectangulares. Tienen que aprenderse todos los lenguajes porque llegarán profesores decentes que hablen como componentes rectangulares, no como sombritas, ni proyecciones, ni nada de eso. ¿Me entienden? Entonces el lenguaje es importante. Componentes rectangulares, AX y AK y AY. Entonces si conozco las componentes rectangulares, proyecciones o sombras de ese vector, ¿cómo puedo yo averiguar el ángulo θ? Es decir, ¿cómo puedo averiguar la dirección? Lo reto, 1 minuto para ganar y buena suerte. Rayen. Ya el Pitágoras no funciona, ¿no? Leyes de los solo y de cosenos. ¿Cómo? Uy, esta gente porque es así dañada. Pues sí, claro, toca con trigonometría, pero ahora la pregunta es ¿qué? ¿Cómo hago? ¿Qué? Radianes. Listo, trigonometría. Quiero que averigüen el ángulo. Momento. 1 minuto para ganar. De arrancar. Yo pensé que sería el solo, no, pero es desarrollados o desarrolladísimos. No, mi profesor
Eso es lo que responden cuando se ¿Quién va a dan utilizar? ¿Sí? cuando se dan los lados y le dan ángulo, cuando se dan los lados, uno tiene ángulo y se puede ver. Sí, Pero ¿por qué? les están dando los lados y ustedes ya ven que no se quieren esos tres lados, se utilizan ángulo. ¿Listo? ¿Qué encontraron? ¿Listo? Es la encena. Entonces, ¿cómo se calcula uno ese ángulo teta? Para ese truco, ahí toca entonces aprenderse las famosas funciones trigonométricas, ¿cierto? Que son básicamente ¿cuántas? 3, ¿Cuántas? 6. 6, 3. Bueno, sí, son 6, ¿no? Aunque resultan unas ser inversas de las otras. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y hay un recetario para aprendérselas. Coca-Cola. ¿Cómo era con Coca-Cola? Y empieza. Coca, Kiki. Sí, Coca-Coca. Coca. HH. Ah, no, porque no. Miren, Coca-Coca, HH. Ah, bueno, pero es que aquí me faltó. El de cálculo no es de HH. Kiki. Y ahora Al revés. H, K, Co, K. ¡Se fue! Ahí están todas. Pues es Coca-Cola, mi hermano. Coca-Cola la lata. Pam, 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 pam. Entonces dice, miren, empecemos. La primera, CO sobre H. ¿Qué es CO? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es seno de teta. Listo, muy bien. La siguiente. No sabía con el tres. ¿Cuál es esta? Coseno de teta. Esta. Tangente de teta. Esta coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya está. Ahora se vienen las tres hermanas malas. Empezamos. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cotangente de teta. Esta, hipotenusa sobre cateto adyacente, secante de teta. Y esta fulana, cosecante de teta. ¿Listo? Eso hay que saberse lo que de memoria, tenerlo mecanizado para poderlo hacer. Claro, teniendo presente que uno debe saber por qué, cuándo es que uno dice cateto opuesto y cuándo es que uno dice qué. Cateto adyacente, a la gente le cambian el ángulo y se vuelve un 8. Lo digo porque ha pasado 1.000.000 de veces. ¿Listo? Entonces tienen que tener presente eso. Preguntas, ahí vamos. Listo, con esas recetas averigüen el ángulo. Les digo, tienen las componentes, es decir, esto se conoce. Se sabe cuánto vale AY y se sabe cuánto vale ¿qué? AX. Yo sé cuánto valen, no sé, 15, 20.000 o 45.000. Lo importante es que con esos datos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo averiguar el ángulo? Un minuto para ganar y buena suerte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, eso es lo que hay que averiguar. La dirección o ángulo. ¿Listo? Underwear. ¿Listo o no? Listo. Allá, ya tengo uno. ¿Quién más? ¿Quién más digo yo? Capitán América. ¿Qué dice usted, mi hermano? ¿Listo, amiga? Julián, ¿qué hizo? Con todo el procedimiento, ¿cierto? No, pero ¿qué hizo? Pues es que para dejar o sea, podría ser solo eso o podría ser así. Voy a dejarlo pasar al Salón de la Fama. ¿Alguien más lo hizo? Bueno, entonces tenemos a este man al Salón de la Fama. Se va a volver muy famoso en YouTube este muchacho. Listo, vemos. Bueno, tenemos que seno de teta es igual al cateto opuesto dividido hipotenusa. Y sabemos que el cateto opuesto es AY. Entonces, seno de teta es igual a AY dividido, y la hipotenusa es esta. Sí, correcto. Es corrupto. Sería a raíz de ax cuadrado más
a y cuadrado, pero ahora también necesitamos dejar la teta sola, entonces queda este y mandamos a multiplicar el inverso del seno, que es seno a la menos 1 o arcoseno, y aquí quedaría, o sea, se manda a los dos lados. Entonces aquí con arcoseno se cancela seno con seno, y al otro lado ya cuadrado por arcoseno. ¿Por qué no hacemos cero? ¿Qué? ¿Por qué no hacemos cero? Sí. ¿Cómo así? Pasa al otro lado. Cuando se pasa al otro lado adquiere menos, entonces Porque queda esto es lo mismo que esta. cero no sé. O sea, pasó al otro lado, el seno lo pasó al otro lado de dividir o algo así. Es lo que entendí, ¿o cómo hizo? Lo explicaré de esta manera. Pues tranquilo, tranquilo, papá. Entonces seno de teta, Tiene buena pinta. ahora la quintesita. Aquí seno a menos 1 y seno a menos 1. Al tener esto, mando la inversa del seno a ambos lados. Seno a la menos 1 y seno a la menos 1. Seno a la menos 1 con seno se cancela. Entonces queda teta igual a y dividido a la hipotenusa por seno a la menos 1. Ahí está bien, pero está mal, pero, Sí. pero está bien. Sí, pero no le está Es una buena idea. menos ¿Cómo? el seno a la menos 1 está al principio. Sí, el seno a la menos 1 es obligatoriamente al principio. Ay, no sé. Porque ya te digo porque no, pero no está muy bien, está muy bien. Dale, todo bien. ¿Qué pasa? Miren, lo que pasa es lo siguiente, miren, está muy bien. Aquí hay que tener cuidado es porque sí, efectivamente, no sé hasta qué punto sea válido hacer esto de ponerle el seno a la menos 1 al seno y el seno a la menos 1 como para poderlo cancelar. Porque es que eso es una cosa muy